Muy buenas tardes, profesor Marco Rivera. Me presento. Soy alumno José Carlos y en el día de hoy voy a hablar acerca del resumen que he hecho de la semana 1 hasta la semana 9 y todo lo que tiene que ver, o bueno, parte de ello, de todo lo que hemos hecho en las presentaciones. Así que sin tanto relleno, vamos a comenzar. Para empezar, vamos a hablar acerca de la presentación 1, en la cual más que hacer postres, hemos hablado también parte de la historia de la repostería y de la pastelería. Empezando con la repostería, la cual es prácticamente hacer lo mismo, pues pasteles, postres o incluso dulces tradicionales que vamos a hablar después, en los cuales se usan mayormente ingredientes cotidianos que nosotros tenemos a la mano o incluso ingredientes de estación que no conseguimos así nomás, obviamente. Y no requiere cierto nivel de técnica para elaborarlos. En cambio, en lo que tiene que ver respecto a la pastelería, es el arte de hacer pasteles, o sea, lo mismo, pasteles y postres. La diferencia está en que hay que usar ingredientes y técnicas un poco más específicas a comparación de la repostería. Es decir, que es un poco más complicado a comparación de la repostería. Así que, por si se preguntan, ¿de qué hablo con ingredientes? Ahora que me pongo a pensar, los ingredientes que nosotros usamos actualmente no los tenemos originarios del Perú. Mayormente algunos ingredientes que usamos y para crear diferentes tipos de postre que conocemos al día de hoy, como postres conocidos, se usan, o sea, los ingredientes se consiguieron mayormente en la época de la colonización. Es decir, que cuando Francisco Pizarro llegó al Perú, nos introdujo diferentes tipos de ingredientes, los cuales hemos podido usar para poder crear recetas innovadoras. Porque en aquel entonces se ha usado bastante el método de innovación para poder usar esos ingredientes y crear diferentes tipos de postres. Ya que antes de que ellos vengan, no teníamos tantos recursos. Así que sí, prácticamente fue gracias a los españoles que todos nuestros ingredientes, todos nuestros platos o sea, los tenemos al día de hoy. Si no fuera por eso, quizás tendríamos que ingeniárnosla en hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, ahora sí, ahora que ya hemos hablado un poco acerca de lo que hemos hablado, o sea, de la presentación 1, creo que ya es momento de pasar a la presentación 2, en la cual sí ya hemos empezado a elaborar diferentes tipos de postre. Empezando con el arroz con leche. Que el arroz con leche tiene su origen árabe prácticamente, ya que los españoles le preparaban también, o sea, antes de los españoles lo preparaban en otros países. Y claro, se dice que fue gracias a la influencia de los árabes los que hicieron que el arroz viniera a los españoles y de los españoles viniera a nosotros. Y así fue como poco a poco fuimos innovando y creamos lo que viene a ser el ya conocido arroz con leche. El segundo postre que hemos hecho en la en el taller 2 prácticamente, que presentación y taller es lo mismo en nuestras clases, es la mazamorra morada, que tiene su historia en el término, o sea, tiene un término también llamado como limeño mazamorrero. Y dirán, ¿qué es limeño mazamorrero? Quiere decir que es una persona que está mayormente denominada a ser muy orgullosa por haber nacido en Lima. Eso es para empezar con lo que tiene que ver. Pero ahora sí, antiguamente este postre se consumía en el mes de octubre. Incluso hasta el día de hoy lo hacemos. Mayormente consumimos la mazamorra morada en el mes de octubre. Ya que eso también es un postre bastante emblemático en nuestro país. Y claro, en cuanto a su origen, mayormente se cree que este postre lo han creado por la época precolombina en el país. La verdad es bastante interesante por el hecho de que literalmente es un postre que ya de por sí es bastante conocido hasta el día de hoy. Otro postre que hemos hecho la semana, en la presentación 2 es el arroz zambito, que creo que es literalmente, es proveniente también del arroz con leche, similar. De hecho, el arroz zambito es inspirado en el arroz con leche,
con la diferencia de que, claro, se usan diferentes tipos de ingredientes. El zambito, o sea, el arroz zambito viene su nombre a que es un color bastante oscuro a comparación del arroz con leche. ¿Y cómo se lograba ese oscuro color del arroz zambito? Pues con la chancaca que se le echaba, ya que la diferencia es que el arroz con leche no se le echa chancaca y al arroz zambito sí. Es por eso que el arroz zambito se conoce como arroz zambito, por el uso de la chancaca y obviamente su color oscuro. Ahora podemos ir a comenzar con la mazamorra de cochino, que es prácticamente similar a la mazamorra, con la diferencia que también es lo mismo que pasa con el arroz con leche y el arroz zambito, que también se usa la chancaca en el arroz, digo la mazamorra de cochino. Aunque algo más interesante es que en la mazamorra cochina se usa lo que viene a ser, o sea, sirvió bastante como inspiración. ¿Cómo que con inspiración me preguntará, chef? Pues en la mazamorra se ha usado lo que viene a ser, o sea, por ejemplo, habían poemas como el de Ricardo Palma en los cuales usaba el término mazamorra cochina como para inspirarse en su poema. También hubo otras obras conocidas como ñacatita, en la cual la mazamorra cochina está presente en ella. E incluso en la mazamorra cochina también tiene su propia enciclopedia y salió hasta incluso en periódicos de aquella época en la cual, antes del siglo XX. Así que sí, la mazamorra cochino, aparte de ser similar a la mazamorra morada, también sirvió bastante como de inspiración. En fin. Ahora, otros postres que vienen a ser hora de la presentación 3 es la crema volteada. Que la crema volteada es similar al flan. Algunos dicen que incluso es similar, o sea, igual. Pero la verdad es que no, ya que la cantidad de leche ahí varía un poco, haciendo que no sea tan frágil a comparación del flan. Y la verdad es que la crema volteada, no, digo, la crema volteada viene su nombre porque literalmente la voltean. O sea, cuando tú preparas en un molde similar al queque, lo único que haces es echar la preparación y darle vuelta. Literalmente es solo eso. A darle la vuelta y ya está. Por eso viene su nombre, crema volteada. Bueno, después sigue la leche asada. Que la leche asada lo que viene a ser es un postre medieval. Un postre medieval que también es proveniente del flan. En este caso, este postre sí es, o sea, inspirado en el flan, que también ya existía en aquel entonces. Y claro, fue en el año 1867 en el cual ya se dio a conocer y a crear, mayormente en la parte de Arequipa. Y los cronistas en aquella época aseguraban que nunca faltaba este postre en sus mesas, porque era un postre bastante dulce y obviamente a ellos les agradaba bastante. Otro postre para hablar vendría a ser el tocino del cielo, que claro, es mayormente, a veces todos los postres son de procedencia española como este de acá. Y claro, mayormente se cuece en un molde acaramelado y lo colocas y simplemente lo dejas y ya está. Literalmente no hay mucha historia, la verdad. Tocino del cielo, su nombre proviene de literalmente a ser similar como del cielo, algo así. Es como simplemente eso, literalmente. Ahora vamos a pasar al taller 4 o la presentación 4, como quiera decirle. Así que podemos empezar a hablar acerca del champú. El champú también proviene de la palabra chapusca, que viene a ser, o sea, el término quechua, ahora en español significa como mezcla, porque se debe a que el champú se mezclan bastantes frutas, como viene a ser la guanábana, piña, etcétera. Diferentes frutas, por eso se viene del término chapusca en quechua. Viene de su historia, es una bebida mestiza más que nada, o sea, también española prácticamente. Y esa es la única historia que tiene. Sí, literalmente ese es el nombre proveniente. De ahí ya hay otro postre que sí tiene una historia un poco más extensa, que viene a ser el ranfañote.
que es como un postre a base de pan, del pan pasado, para que luego se pueda nuevamente hornear y colocar en el postre. Así que para resumirlo vamos a hablar acerca de este postre, pero de una forma más... Vamos a hablarlo de una forma más corta, ¿ya? Que hay tres teorías incluso de este postre, pero una de las más conocidas viene a ser cuando se originó en el Imperio Incaico, para ser más precisos, ya que en aquel entonces no existían las comidas con sabor dulce y eso, hasta que, claro, la llegada de los españoles hizo que llegara la caña de azúcar. Y bueno, con la caña de azúcar se puede llegar a crear diferentes tipos de dulce, y con esto se puede, hicieron que ahora este postre se diera a crear y obviamente colocar con su respectivo dulce, que es la caña de azúcar. Y únicamente eso. Esa es la teoría más acertada, por así decirlo. Hay otras dos teorías, pero para no alargarlo, vamos a hacer la teoría que tiene más credibilidad. Ahora, otro postre que es bastante conocido y que también se consume en el mes morado es el turrón de Doña Pepa. El turrón, como bien se da a conocer, es mayor en la primera teoría que se cree que es porque se ha originado esto, es por una mujer negra esclava, que ha sido esclava, que llamada Daniela, se llama Daniela, digo, se llama llamada Marmanilla, la señora Marmanilla, ya que, claro, lo que pasó es que ella estaba con una enfermedad de artritis y es por eso que no podía hacer nada con la mano. Es por eso que simplemente la dejaron libre a su merced, literalmente, ya que supuestamente no le servía de nada. En eso ella escuchó un rumor de que había un señor, digo, había un cuadro de Jesús en la parte de Lima, que supuestamente cumplía milagros. Así que ella recurrió a eso y fue de Cañete, de donde se encontraba ella, de Cañete, hasta Lima. Y fue ahí donde ella fue y milagrosamente, con su fe, entre comillas, fue que como se recuperó. Y fue gracias a eso que ella, en agradecimiento, creó lo que viene a ser el turrón, como para ofrecerlo como agradecimiento por haberla curado. Es una historia bastante interesante, la verdad. Ahora, pasando para la presentación 6, o también taller 6, vamos a empezar con los también ya conocidos picarones. Que los picarones también son un dulce típico de Lima, cabe recalcar. Que claro, mayormente se acostumbraba en aquel entonces, en la época, un poco, no en la época de la colonización, sino un poco más antes, en el antiguo Perú, se acostumbraba a que se venda mayormente en puestitos chiquitos o en carretillas en aquel entonces. Siempre vendían mayormente de cuando ya era casi de tarde a partir de la noche, ya que mayormente se acostumbraba a comer después del almuerzo. E incluso hasta el día de hoy los picarones se han creado en lo que viene a ser, o sea, se vienen elaborando en pequeños puestos. Y es bastante interesante el hecho de cómo aún no se pierde la costumbre de crear diferentes postres, o sea, bueno, para ser específicos, el picarón, aún en pequeños puestos como lo hacían antes. Es bastante curioso. Mayormente, hablando del origen de los picarones, es proveniente del Imperio Incaico, ya que en aquel entonces mayormente se usaba el zapallo y el camote para elaborar diferentes comidas, como mayormente se usan en otros platos actualmente. Y en los picarones sí usamos el camote y el zapallo para poder elaborarlos. Es por eso que del Imperio Incaico se inspiró para poder crear los picarones. Ahora, pasando a otro ingrediente, a otra postre, viene a ser el dulce de higos. Que el dulce de higos, de hecho, no es tan conocido ni tan hablado, por lo que, claro, no hay tanta historia sobre los higos, el dulce de higos. Mayormente, al no ser tan hablado, no hay mucha historia.
así que vamos a tratar de resumir lo poco que tenemos. El dulce de higos se ha originado gracias a que fue en uno de los viajes de Colón, en el que, claro, Colón vino al Perú y obligó a que cada familia plante una planta de higo, siendo él la primera persona en plantar una higuera en nuestro país. Pero de ahí también se conoció el higo porque supuestamente era divino, era una fruta divina. Y con este higo se ha creado lo que viene a ser el árbol de... O sea, se piensa que en aquel entonces el higo era divino, e incluso antes no se conocía como higuera, antes se conocía como el árbol de Dios. Y fue gracias a ese árbol de Dios, que realmente es una higuera, o sea, que significa higuera, fue que hemos creado el dulce de higos, que a simple vista es bastante sencillo, es literalmente solo blanquearlo. Pero fue en uno de los primeros viajes de Colón al Perú que trajo el higo. Y ya está, no hay mucha historia, pero eso es todo lo que podemos decir acerca del dulce de higos. Otro postre que es bastante conocido, pero por otra parte del Perú, es el queso helado, que mayormente es tradicional de Arequipa, ya que en aquel entonces, en la época también de la colonización, en los conventos, las monjas tenían muy pocos insumos a su mano, en su disposición. Así que con lo poco que tenían, usaban barriles y también usaban leche fresca helada, con el fin de estar mezclándola a tal punto de que ya quede congelada. Por algo se llama queso helado. Es similar literalmente al helado, solo que usando el queso. Y el punto es que esto tiene que quedar como un helado y se acabó. Esto lo crearon las monjas en los conventos, como ya lo mencioné anteriormente. Ahora pasando para el taller 7 o presentación 7, vamos a hablar acerca del volador. El volador es literalmente similar al alfajor, solo que con la única diferencia de que sus capas son un poco más finas y aparte se levantan. El alfajor obviamente no hace eso. Aparte que también es otro postre de convento. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué significa postre de convento, dirán? El postre de convento significa aquellos postres que han sido creados en conventos españoles, como el que ya mencioné anteriormente, el dulce de higos y el queso helado. Así que eso significa postre en convento. Y ahora, hablando acerca del volador, tiene ese nombre debido a que, claro, como dije, tiene una forma en las que las capas superiores parecen estar volando, pero realmente es porque al hornear se hincha un poco y eso provoca que pase eso. Ahora, ahora sí, hablando de los alfajores, que es la siguiente cosa, que es el siguiente postre que iba a hablar. Los alfajores, lo único que diferencia es que por las capas, es lo único que diferencia. Y aparte, los alfajores en el país de Perú se usan, o sea, hay dos métodos para usarlos, o sea, para hacerlos, mejor dicho, los cuales es el uso de la maicena o el uso de la harina de trigo o almidón de maíz, mejor dicho. Así que para hacer alfajores se puede usar cualquiera de ese tipo de dos cosas. No hay mucha historia, pero es similar también a los voladores. Ahora, otro postre bastante conocido, entre comillas, porque no suelo escuchar mucho de esto, es el guarguero, el cual también tiene una historia un poco bastante interesante, porque es también conocido como gaznate, es también tradicional, es decir, es un postre de convento, como ya estamos ya en la parte de postres de convento. Este postre mayormente era creado por las señoritas ricas, que de aquella época de la colonización. ¿Qué quiero decir con señoritas ricas? Es decir, las señoritas que ya son de familias adineradas. Mayormente eran ellas las que hacían este postre con ayuda de bien de sus mucamas
indígenas o bien de sus esclavas negras con ayuda de ellas. Y ellas mismas se encargaban de hacer los guargueros con... y eso, lo único que hacían era que ellas se encargaban, o sea, para crear los guargueros. En sí no es mucha historia, pero, o sea, es interesante el hecho de que también tenían que usar a otras personas para crear. Aparte que, claro, mayormente eran las señoritas indígenas y las negras las que daban inspiración a crear ese tipo de postres. Obviamente los españoles no los creaban solos. Hay veces en los que nosotros mismos que les dábamos como que ciertas ideas para crear sus postres, como es el caso de los huergueros. Otro postre que ya viene a ser del taller 8, o sea, presentación 8, viene a ser el huevo chimbo. Que el huevo chimbo es uno de los postres más antiguos que hemos tenido en el Perú. Y claro, no, como la mayoría de los dulces, era bastante delicioso, según indican en aquella época, ya que incluso los huevos chimbos, incluso se volvieron en el principal ingreso económico de aquel entonces en los conventos. Incluso los mismos conventos, al vender este huevo chimbo, era su principal ingreso económico, ya que en teoría eran muy sabrosos y sobre todo no eran tan complicados de preparar. Así que sí, es bastante interesante cómo un postre haya sido tan querido que hasta incluso se ha vuelto el principal ingreso económico de un convento español. Pero bueno, ahora siguiendo con esto, vamos a pasar a lo que viene a ser el postre del camotillo. Que bueno, el camotillo de hecho casi ni siquiera tan complicado de elaborar. El camotillo es literalmente hacer que el camote se vuelva puré y luego darle forma y hornearlo. El camotillo tiene una historia bastante interesante por el hecho de que fue creado en la época del virreinato en el Perú, ya que el camotillo en aquel entonces era bastante usado mayormente para los peruanos prehispánicos, algunos pobladores prehispánicos en aquel entonces, ya que era su principal alimento, ya que como escaseaba bastante lo que viene a ser los ingresos y no poder comer cualquier cosa que tú quieras en aquel entonces, estos pueblerinos lo que hacían era que usaban este camote y simplemente comían a partir de él. Es por eso que este postre ha sido bastante importante en aquella época y obviamente hasta el día de hoy lo seguimos utilizando. Ahora, vamos a pasar con lo que viene a ser el budín de Chancay, que como bien su nombre dice, el budín de Chancay viene a ser como una recreación de en inglés llamado pudding. Y este pudín es similar a los pudines cualquiera, o sea, los pudines que nosotros conocemos, solo que claro, lo único que hay que hacer, hay que sustituir algunos productos, como el pan por el bizcocho de Chancay. Literalmente es un pequeño cambio, que lo único que hay que hacer es cambiar el pan por el bizcocho de Chancay y como añadirle ciertas pasas borrachas. ¿Qué quiero decir con pasas borrachas? Son pasas que se echan a partir del oporto, o sea, del vino oporto. Entonces el término pasas borrachas se refiere a literalmente echar las pasas en licor, en este caso en el oporto, para darle más sabor. Ahora, pasando para otros, vamos a hablar acerca del pie de frutas o pie de frutas, pronunciado así correctamente. El pie de frutas literalmente no tiene mucha historia. Lo único que se sabe es que el pie de frutas se usa mayormente lo que viene a ser una masa arenosa con el fin de darle una forma de circular para luego simplemente hornearlo. Mayormente en el pie de frutas
Se usaba en en la parte inferior cualquier tipo de mezcla, literalmente. Así que sí, en el pay de frutas o un pay cualquiera incluso, se puede usar literalmente cualquier mezcla que tú quieras e incluso añadirle cosas en la parte superior. Como en este caso estamos hablando de pay de frutas, se le puede añadir cualquier tipo de fruta en la parte superior, como naranjas o simples frutas que pueda combinar. Y eso sería todo literalmente. Ahora, pasando ya casi por la parte final, vamos a hablar acerca de la presentación 9 o el taller 9. Empezando con la bola de oro. La bola de oro es un postre que también ha sido bastante conocido en aquella época. Sin embargo, al día de hoy ya casi ni siquiera ninguna repostería suele hacerlo debido a que hay muy poca demanda y aparte no es tan sencillo de elaborarlo. Pero igualmente tenemos aquí un poco de su historia de la bola de oro. Que la bola de oro es como bien dije, es un dulce tradicional, es decir, un postre de convento también. Que también es similar a los postres que hemos mencionado anteriormente. Y claro, la bola de oro ha sido creada, según dice, por las monjas del convento, quienes quisieron eh, crear como un postre nuevo, pero ya de ahí solo se sabe que las monjas han creado eso. No hay mucha información tampoco acerca de por qué se creó la bola de oro. Sin embargo, lo único que se sabe es que las monjas lo quisieron crear. Así que solo eso. Literalmente la bola de oro es bastante usado en lo que viene a ser en parte de las celebraciones. Ahora pasando para otro postre, por así decirlo, es el maná. Que el maná también es otro postre, es un dulce más que nada, ¿no? Es más como un manjar que, claro, también es tradicional del convento. Y fue preparado también por las monjas españolas en aquella época, en los eventos coloniales. Eh, y lo único que se sabe también del maná es que las monjas, como bien dije antes, de que antes no, o sea, de que no trabajan solas, las monjas hicieron con ayuda de sus sirvientas indígenas y sus esclavas negras, estuvieron probando diferentes tipos de mezcla hasta que crearon el maná, que es como dije, como un manjar. Que este mismo manjar, incluso el maná, se usa para recién crear lo que viene a ser la bola de oro. Pero también se puede comer obviamente por separado. Y eso sería. Y ya, casi ya para finalizar, vamos a hablar del último postre que tiene una historia también un poco más simple, que es el frejol colado. El frejol colado se consume mayormente en la época de la Semana Santa, en Cañete en este caso, ya que en teoría se dice, ojo, es una teoría que se dice que el frejol colado ha sido creado en Cañete, o sea, en el sur del Perú, ya que sur de Lima. Así que fue ahí donde en teoría se ha creado para que se pueda celebrar en Semana Santa. Y como bien dice, porque mayormente en Cañete, en la Semana Santa, se consume el frijol colado. Aunque en cualquier parte del Perú, obviamente nosotros podemos consumirlo en cualquier momento. Pero en sí fue creado en aquel entonces, en teoría, en Cañete. Pero también se cree que también se haya sido, o sea, también este póster ha sido muy popular en la época del virreinato. Pero bueno, eso sería literalmente ya todos los resúmenes para ser más específico, toda la historia de los pósters que hemos hecho o que hemos hablado, porque creo que faltaron algunos pósters por hacer, de toda la semana, de todo lo que hemos empezado hasta finalizar todo esto. Así que, sin más que decir, me despido. Esto
es- me ha encantado, la verdad, lo que viene a ser este curso de repostería. Y pues bueno, supongo que ya es momento ya de despedirse de este curso. Así que un gusto, profesor Marco Rivera, por haber estudiado bueno, sí, practicado prácticamente con usted. Y ya, muchas gracias también por su apoyo en conocimiento, o sea, para enseñarme, mejor dicho. Así que, sin más que decir, creo que ya, supongo que ya acabó todo. Así que, muchas gracias, me despido. Como digo, soy el alumno José Carlos. Gracias.